Mientras todos hablan de los boomers o de la generación Z, existe una generación silenciosa que muchas veces parece invisible. Una generación que creció entre dos mundos completamente diferentes. La generación X, nacida aproximadamente entre 1965 y 1980, vivió algo único en la historia moderna. Fueron los últimos en tener una infancia completamente analógica y los primeros en adaptarse al mundo digital. Crecieron sin internet, sin redes sociales y sin teléfonos inteligentes, pero terminaron viviendo la revolución tecnológica más grande de la humanidad. Son independientes, resistentes, pragmáticos y emocionalmente reservados. No suelen buscar atención, no necesitan validar cada emoción públicamente y quizás por eso muchas veces son la generación menos entendida de todas. Pero para comprender realmente cómo piensa la generación X, primero hay que entender el tipo de infancia que tuvieron. Muchos miembros de la generación X crecieron prácticamente solos. De hecho, fueron conocidos como los Latchkey Kids, niños que regresaban de la escuela a casas vacías porque ambos padres trabajaban. Hoy eso puede sonar extraño, pero en los años 70 y 80 era extremadamente común. Llegaban a casa, calentaban su propia comida, hacían tareas y aprendían a resolver problemas sin supervisión constante. Esa experiencia creó una independencia emocional enorme. Aprendieron rápidamente que no siempre habría alguien disponible para ayudarlos. Y aunque eso los volvió muy autosuficientes, también hizo que muchos desarrollaran dificultades para expresar vulnerabilidad emocional. La generación X aprendió a depender de sí misma antes de tiempo, y esa independencia terminó cambiando completamente la forma en que ven al mundo y la confianza que depositan en otras personas. La generación X creció durante una época de enormes cambios sociales y políticos. Vivieron crisis económicas, divorcios familiares en aumento, tensiones de la Guerra Fría y escándalos políticos que hicieron que mucha gente perdiera confianza en las instituciones. Por eso desarrollaron una característica psicológica muy fuerte, el escepticismo. No creen fácilmente en discursos vacíos, no se impresionan tanto por títulos o autoridad. Para ellos, la confianza se gana con acciones y experiencia real. Esta generación aprendió desde temprano que las empresas podían despedirte, que los gobiernos podían fallar y que la estabilidad no estaba garantizada. Por eso, muchos miembros de la generación X son extremadamente pragmáticos. Prefieren resolver problemas antes que hablar demasiado sobre ellos. Pero esa mentalidad también afectó profundamente la forma en que manejan sus emociones. En la infancia de la generación X, hablar abiertamente sobre emociones o salud mental no era común. Frases como sé fuerte, aguántate o deja de llorar eran normales. Muchos crecieron creyendo que mostrar vulnerabilidad era una señal de debilidad. Como resultado, aprendieron a esconder emociones y soportar estrés en silencio. Por fuera parecían tranquilos y resistentes, pero internamente muchas veces acumulaban ansiedad, presión y agotamiento emocional. Incluso el humor sarcástico tan característico de esta generación se convirtió en una forma de defensa psicológica. Bromear sobre los problemas era más fácil que hablar directamente de ellos. Y aunque esto los ayudó a sobrevivir emocionalmente, también hizo que muchos tuvieran dificultades para pedir ayuda cuando realmente la necesitaban. Pero a pesar de todo esto, existe algo que conecta profundamente a la generación X con sus emociones: la nostalgia. La nostalgia tiene un efecto psicológico muy poderoso en la generación X. Para ellos, los años 80 y 90 no son solamente recuerdos. Representan una sensación emocional de estabilidad, libertad y conexión humana. Por eso sienten un vínculo tan fuerte con la música, las películas, MTV, los arcades, los VHS y lugares como Blockbuster. No extrañan solamente los objetos, extrañan cómo se sentía el mundo antes de la hiperconectividad digital. Extrañan una época donde las personas convivían más cara a cara y donde la vida parecía avanzar más lentamente. La nostalgia funciona como una especie de refugio emocional. Les recuerda momentos donde todo parecía más simple y auténtico.
Y quizás por eso esta generación reaccionó de manera tan diferente a la llegada del Internet y de las redes sociales. La generación X tuvo que adaptarse a uno de los cambios tecnológicos más extremos de la historia. Nacieron en un mundo completamente analógico, pero tuvieron que aprender computadoras, celulares, Internet y redes sociales cuando todo comenzó a cambiar. Fueron literalmente el puente entre dos eras, y esa experiencia desarrolló una enorme capacidad de adaptación. A diferencia de generaciones más jóvenes, recuerdan perfectamente cómo era vivir desconectado. Por eso muchos todavía mantienen cierta distancia emocional con la tecnología. Usan internet y redes sociales, pero normalmente no dependen de ellas para definir su identidad. También suelen tener pensamiento más crítico frente a la información digital porque recuerdan un tiempo donde las personas verificaban más las cosas antes de creerlas. Sin embargo, toda esa adaptación constante también tuvo un precio psicológico importante. Hoy muchos miembros de la generación X viven una enorme fatiga emocional silenciosa. Son la generación que cuida a padres mayores, mientras también ayuda a hijos que crecieron en un mundo completamente digital y diferente. Además, han atravesado crisis económicas, cambios laborales enormes y décadas de presión constante. Muchos sienten que tuvieron que adaptarse toda su vida sin recibir demasiado reconocimiento. Y psicológicamente existe una sensación frecuente de invisibilidad. Los medios suelen enfocarse en boomers o millennials, mientras la generación X queda en medio, casi olvidada. Pero quizás eso también refleja quiénes son. Nunca fueron una generación obsesionada con llamar la atención. Aprendieron a sobrevivir, trabajar y seguir adelante, incluso cuando nadie estaba mirando. El problema es que muchas veces aprendieron a resistir, pero nunca aprendieron a descansar emocionalmente. La generación X dejó un legado psicológico muy particular. Son resistentes porque crecieron resolviendo problemas solos. Son pragmáticos porque aprendieron que la vida podía cambiar rápidamente. Y son nostálgicos porque recuerdan un mundo más lento, más humano y menos dependiente de las pantallas. Tal vez fueron la última generación que experimentó completamente una vida desconectada. Una generación que aprendió a convivir cara a cara, a aburrirse sin teléfonos y a disfrutar momentos sin necesidad de publicarlos en internet. Y quizás por eso hoy entienden algo que el mundo moderno parece estar olvidando poco a poco. Y no todas las emociones necesitan mostrarse públicamente para sentirse profundamente. La generación X tal vez no fue la generación más ruidosa, pero podría haber sido una de las más fuertes emocionalmente. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la generación X fue realmente la generación más resistente? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.